Bueno, aquí estoy con la segunda parte de mi testimonio por fases. Esta es la primera parte de mi testimonio por fase, pero en la fase primera estoy, pero en la segunda parte de la fase primera. Sigo contando lo que me ha ocurrido. Quien no ha visto la primera parte, mejor que se va a la primera parte, porque yo estoy contando lo que yo viví, como mi nacimiento, el embarazo de mi madre y todo, ¿vale? Estoy contando todo, entonces para que le coja el hilo, vea la primera parte de mi testimonio por fase. Continúo. Yo lo había dejado en la mentira de una hermana de ella, esa mentira, una mentira que fue cruel, que me marcó psicológicamente, me marcó mi corazón y llevé muchos golpes, que yo sabía que esos golpes que yo llevaba no eran normales, porque como vuelvo, repito, unos padres pueden darle golpe a sus, si tienen que darle una pela, como se llama, lo hace, un castigo, pero ya cuando tú te vas al puño, a puños, patadas, trompadas, con un niño, tú siendo un adulto, es un abuso. No es una pela, es un abuso. Me corté 3 dedos con una lata de pintura. Bueno, creo que se llaman cubos de pintura o latas de las grandes. Yo era una niña, ¿no? Que pues mi madre me enseñó desde muy pequeña a los quehaceres de la casa. Yo aprendí desde pequeñita, ya yo con 8 años ya yo sabía cocinar. Mi madre me enseñó desde pequeñita a defenderme con la cocina, con la limpieza, con la plancha, con todo. Entonces pues yo aprendí desde muy pequeñita. Y me recuerdo cargando el agua, a la edad quizá de 10 años, estaba cargando agua, porque eso tuvo mi madre, que una vez ya yo aprendí de todo, ella hacía muy poquito. Entonces me recuerdo cargando el agua yo, porque tenía que cargar el agua de la casa siempre, perdón, pues estoy yo cargando el agua, ¿no? Y ella me dijo que no cargara con esa lata de pintura. Pero yo, como era tanta agua la que siempre tenía que buscar sola, porque ella era la única madre que se acotejaba a que el hijo se lo hiciera todo, entonces claro, yo me desesperé y le desobedecí ahí. Yo para tener más agua, más agua y no estar con los pequeños galoncitos que se usaban galones, pues le desobedecía y es verdad, fue una desobediencia, pero fue porque yo era el caballo de la casa, el mulo de la casa, el burro de la casa, el que lo tenía que hacer todo y ella, ella muy, muy tranquila. Entonces me corté, cuando yo regresaba de dar el viaje con el cubo se me iba a caer de la cabeza porque yo no tenía el equilibrio de llevarlo en la cabeza como otras niñas, porque yo era como sin fuerza, mi cuerpo era como sin fuerza, yo no tenía el equilibrio. Entonces se me iba a caer, yo lo llevaba así, se me iba a caer. Y yo para que no se me cayera, se me quedaron 3 dedos colgando. Aquí tengo la marca, bueno, que no se puede ver, ¿no? No se puede ver, pero tengo 3 dedos ahí que se me quedaron colgando en blanco. Gracias a Dios que ese marido que ella tenía en aquello entonces estaba ahí. Gracias al Señor. Cuando los 3 dedos se me quedaron así, que eso fue sangre y sangre, ella se quedó igualita, ¿no? Porque te lo dije que no cargara con ese cubo, se quedó igualita, ¿no? Porque hay veces que tu hijo, tú le dices no haga esto, y si tu hijo lo hace y se hace un daño fuerte, ya está, tú tienes que olvidar lo otro, tú tienes que socorrer a tu hijo, es lo normal. Tienes que olvidarte y socorrer a tu hijo, es lo normal. Y no fue jugando, fue porque yo era el mulo de la casa, yo era la que lo hacía todo desde temprana edad, porque me enseñó para eso, para ella descansar. Y ella pues no me socorrió, pero ese hombre, el marido que ella tenía en aquello entonces, ese hombre cogió, me socorrió, me intentó tapar las heridas, pero él veía que eso era sangre, 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 sangre. Pues agarró y me dijo, baña a la niña, porque para él yo era una niña, ¿no? Tenía 10 años, ¿no? Baña a la niña, para llevármela corriendo al médico. Y agarra a ella y dentro ella me está limpiando para ponerme la ropa, y cuando yo tenía el problema de la que yo no defecaba, que les había contado en la primera parte de este testimonio, yo tenía el problema que no defecaba. Cuando ella me ve las bragas manchadas, porque yo no defecaba, solo se me manchaban las bragas, la ropa íntima, el panty se llama en República Dominicana, la parte interior, ¿no? Y ella me ve
ella agarró y ya me estaba tratando mal, me estaba pegando y me pegó. Y cuando él en una que ve, ya está, porque es corriendo, porque estoy desangrándome por los 3 dedos colgando, desangrándome. Y cuando cuando él la vio, como que él le dijo, no le pegue, no le pegue a la niña, no le pegue, no le hagas daño a la niña. ¿Qué le has hecho si le vuelve a pegar? Porque este señor me defendió. No fue una ni 2 veces que yo me libré de mucho maltrato cuando este señor estaba ahí. Ni una ni 2. Y cuando él salió así, ella como quiera me hacía así, me pegaba, pero también tuvo temor de él. Tuvo temor y se contuvo más. Y él agarró y me llevó para el médico. Allí me cosieron los 3 dedos. De allá vine con mis 3 dedos cosidos y sin poder hacer oficio por mucho día. No podía. Entonces ahí tenía ella que estar haciéndolo todo y no vean la cara que tenía, porque es que yo era el mulo de la casa. Entonces ahí no vean la cara que tenía, ella haciéndolo todo y yo sin poder hacer nada porque tenía 3 dedos. 3 dedos lo tenía cosido y lo tenía cerrado. No podía hacer ninguna fuerza ni nada. Así me podía yo hacer las cosas como pudiera con 10 años, porque mi madre no sentía compasión de ayudarme a nada. Mi madre se llenó de ira conmigo. Eso me marcó y lo estoy contando porque son cosas que no deben de pasar. Uno de los castigos de mi madre que yo recibía era de rodilla a oscura en una casa donde salían arañas. Ahí yo estaba en una edad más pequeñita, pero me recuerdo de esas cosas. Yo estaba en una edad muy pequeña y mi madre me ponía de rodillas cuando algo ocurría, ¿no? Algo según ella ocurría. Y en esa casa solían salir, cuando se apagaban las luces, solían salir arañas que en la República Dominicana se le dicen cacatas. Bueno, o hay cacatas y arañas. Creo que las cacatas eran las gordas, las grandes, y luego las arañas eran más pequeñas, ¿no? Pues salían de las grandes, de las gordas en esa casa. Cuando se apagaban las luces de noche, era un problema que había. Y ahí me dejaba, y yo lloraba tanto cuando ella me daba ese tipo de castigo. Yo lloraba tanto que me quedó marcada, me dejó marcada. Yo estaba muy pequeña para acordarme de eso, pero Dios permitió que yo me acordara de esas cosas para contarla hoy, porque son cosas que no se le deben hacer a sus hijos, son cosas que no son normales. Yo lloraba tanto al ver las luces apagadas y sabiendo que las arañas estaban ahí, que las arañas venían y que venían. Y yo sufrí mucho, me marcó eso. Otro castigo que implementaba mi madre era de rodilla al sol con un guayo. En la República Dominicana se le llama guayo, pero creo en otros países se llama rallador, donde rayamos, pero de lo grande. Ahí yo era hincada con las piedras en la mano, en peso alto, al sol. Estaba muy pequeña, pero Dios ha permitido que me acuerde de ese tipo de maltrato que yo llevé de mi madre. Yo estaba muy pequeña, pero Dios ha permitido, ahí al sol estaba yo con las piedras, y cuando yo hacía algo que se supone que no era que lo tenía que hacer, ¿no? Pero no me recuerdo qué, porque yo era muy pequeña, pero sí me marcó. Lloré muchos años de mi vida por ese tipo de maltrato. Nació en mí un deseo de venganza. Con todos los maltratos que yo venía llevando de mi madre, nació en mí un deseo de venganza. Yo me recuerdo como yo limpiaba la casa y si mi madre encontraba algo así, que hubiera un pelín de polvo así, ella agarraba y tiraba agua, me tiraba las cubetas de agua, ella tiraba todo, me insultaba. O sea, era horrible. Los golpes se repetían continuamente, tantas cosas que nació en mí un deseo de venganza. Yo decía que cuando yo fuera grande me iba a vengar de ella, pero no se lo decía a nadie, sino que lo decía yo en mi corazón, lo pensaba yo. Cuando usted sea mayor, que uno pueda defenderse, entonces yo me voy a vengar de todo lo que me estás haciendo.
ese deseo de venganza nació en mí. Yo la miraba y ella me decía, ¿qué me estás mirando? Yo sé que algo estás diciendo. Yo sé que algo estás planeando, porque era el mismo diablo que se había apoderado de mi madre para que me maltratara. Y claro, en mí lo que estaba era que yo decía que, no sé, o sea, yo era incapaz de decírselo a alguien. Yo lo decía en mi corazón y hoy lo estoy confesando públicamente. Yo decía, cuando sea mayor, me voy a vengar de ella. Me voy a vengar de todo lo que me está haciendo. Porque yo, aunque era una niña, yo era consciente de que a un niño hay que castigarlo, pero no el maltrato. El maltrato no. Castigarlo sí. Corregirlo sí. Si hay que darle una chancla, sí. Pero no el maltrato. Entonces yo, aunque era una niña, yo sabía que lo mío no era una chancla, lo mío era un maltrato, ya que yo no lo veía en los otros niños. Al contrario, había gente que le decían, ¿por qué tú le pegas tanto a esa niña? No le pegue tanto a esa niña a ti no te está haciendo nada. No le dé por todo a esa niña. Este señor que fue su marido, también ese señor me libró de mucho maltrato. No le pegues a esa niña no te está haciendo nada. Por esto que tú estás aquí, ve aquí, ya por eso le va a pegar. No le pegue. O sea, mucha gente le decía a mi madre. Me recuerdo un día que incluso después que yo estaba grande, incluso una chica la vi después que habían pasado unos años. Yo me recuerdo que lo primero que esa chica me dice, ¿y tu mamá todavía te...? Yo con 15 años, y esa chica me dice a mí que si mi mamá todavía me seguía pegando, ay, pero tu mamá todavía te sigue pegando, ay Dios, esa mujer sí te pegaba. Una vecina me dijo eso. Y tu mamá todavía te sigue pegando, ay Dios, esa mujer sí te pegaba, tu mamá te pegaba mucho. Con 15 años me dijo esa chica, y yo le dije, no, ya ella no me pega, con 15 años. O sea, lo que estoy contando hoy es algo que me lo inventé, no. Es algo que era verdad y que habían personas que lo veían y le decían, no le pegues a esa niña, no maltrates a esa niña, porque tú le das tanto a esa niña, no hay que estarle dando a esa niña. O sea, era algo que no era normal, fue un maltrato que me dejó marcada. Y nació en mí este deseo de venganza como Dios sabía, porque yo no lo hablaba con nadie, yo era incapaz. Yo me recuerdo que hubo una temporada que mi madre... a ella le daban leche y ella me intentaba dar leche con vija para que yo que tuviera fuerza. La vija no sé cómo se le llama en otros países. Es algo que de color naranja que se usa para dar color. Creo que se llama achiote en otros países. Vija se llama en República Dominicana. Y yo me recuerdo que ella me daba la leche blanca con eso, sin azúcar y sin nada. A mí no me gustaba la leche. Y me la daba blanca para que yo que me alimentara por la fuerza, porque yo no tenía fuerza, yo era desfuerzada. Ella decía que yo, o sea, porque ella me hacía así, yo me caía, yo no tenía fuerza. Entonces di que para que cogiera fuerza, ella me daba eso. Pero eso para mí eran arcadas lo que me daba. Y yo me recuerdo que yo la tiraba por donde podía, que no lo viera. Cuando no tenía escapatoria tenía que estar tragando sorbito por sorbito con arcada de vomitar, vomitaba, tenía que seguir. Y cuando ella descubría así que yo había tirado un cachín, ahí me venían los golpes. Nació en mí un deseo de irme. Desde niña nació en mí un deseo de irme, me quería ir. Quería escapar de aquello, me quería ir. Pero tenía el recuerdo que cuando yo de pequeñita intenté ella me iba a ahogar en el tanque de agua, yo intenté correr y la gente me agarró. Entonces yo tenía como ese recuerdo que si yo intentaba irme, alguien me iba a devolver. Si yo intentaba irme, alguien me iba a devolver. Yo tenía ese recuerdo, quería irme. Y tenía ese recuerdo. Si intento irme, alguien me va a devolver y me va a ir peor. Era lo que yo pensaba. Deseo de morir. A mi corta edad entró en mí ese espíritu que me hizo sentir el deseo de morir. Con todo lo que llevaba pasando, sentía deseo de morir. Sentía que en una de esas quería que me matara, que me dejara muerta. Yo soñaba mucho y uno de mis sueños era ya no despertar. Y cuando yo veía que amanecía y que yo tenía que enfrentarme a todo aquello que yo estaba viviendo,
pues no quería. Había veces que yo estaba dormida y ella me llamaba y yo seguía durmiendo. Yo no quería despertar. Quería morir siendo una niña. Me recuerdo que incluso yo pensaba a ver si me mata en unas de estas, de tantos golpes que me daba, a ver si me mata y yo quedo como ejemplo para otros niños maltratados, ya que yo llegué a vivir en un barrio que había un chico que fue maltratado, también era maltratado por su padre, y todo el barrio sabía que ese chico era maltratado por su padre. Yo escuchaba los gritos de ese niño, porque él era un niño más grandecito que yo, pero era un niño, no en ese barrio, sino en mi etapa más pequeña. Yo estaba más pequeña, él era más grandecito, yo estaba en otro barrio. Y yo me recuerdo que ese niño era maltratado y todo el barrio sabía que ese niño era maltratado. Y yo por ese niño y por otros niños yo decía, a ver si me mata, en una de estas me mata, me da uno de estos golpes que me pegaba, a ver si me mataba. Y como que se hacía como justicia, era como a ver si otros padres ya no matan ya no les pegan a sus hijos así, ya no los maltratan. Porque aunque yo era una niña, yo sabía que un castigo de los padres lo tienes que llevar, pero lo que no era normal eran los golpes que yo llevaba, el maltrato que llevaba. Y me quería morir. Ahí comenzó en mí la primera vez el deseo de morirme. Desde mi niñez. Desde mi niñez entró en mí el deseo de morirme. Desde ahí comenzó. Claro, habrán personas que dirán, pero ¿cómo una niña va a querer morirse? Yo no era algo que no se lo decía a nadie. Era algo que yo lo llevaba en mí, dentro de mí. Yo no se lo decía a nadie. Pues, ¿por qué quería morirme? Porque yo no quería ya vivir todo aquello. Yo no quería vivir ese maltrato. Yo quería ser una niña, igual que veía a los otros que no eran maltratados. Que si un día sus padres le castigaban, pero no había ese maltrato que había en mí. Yo quería escapar de aquello. Yo quería morirme. Por primera vez entró en mí las ganas de morirme, siendo una niña. Irme, morirme. Si no me podía ir, no podía escapar de aquello, morirme. Yo había veces que intentaba dormir y, como les explico, cerraba los ojos intentando de que como morir en el sueño. Morir en el sueño. Yo no sabía lo que era la muerte. Yo no sabía, nunca nadie al lado de mí se había muerto, pero llegó el conocimiento en mí de que la gente se moría y yo cerraba los ojos intentando morir, intentando no despertar más. Y cuando yo veía que despertaba y que todo aquello seguía y que todo era igual, para mí era horrible, era terrible. Ahí nació en mí el deseo de morirme por primera vez, desde que era una niña. Mi testimonio pues sigue para adelante. Una pareja de mi madre me llegó a manosear. Mi madre tuvo una pareja que me llegó a manosear. Cuando yo le cuento a mi madre lo sucedido, mi madre se quedó, le dio igual. A mi madre le dio igual. Yo era una niña, pero yo sentía como que había una madurez en mí que me decía, ¿cómo te va a dar igual que yo te diga que esta pareja tuya me manoseó mi parte íntima y que tú no me digas, mira, pasó esto, ¿cómo va a ser? No, pues eso no se hace, no te permita que nadie te toque ahí nadie te debe de tocar. No, si otra vez vuelve a pasar, pues tú avísame, eso no se debe hacer, nadie te debe de tocar. A mí me extrañó, ella se quedó así, igualita. Nunca me dio un consejo, nunca me dijo, ahí nadie te debe de tocar, no, nadie te debe de cómo va a ser que eso pasó, cuándo fue, qué día fue, a qué hora, nada, se quedó igualita. Yo era una niña, pero yo como que, a pesar de ser una niña, yo sentí que eso no era normal, que un hombre me tocara mi parte íntima, que no era normal. Esta persona me tocó y yo le quité su mano de ahí. Me volvió a tocar y se la quité, me volvió a tocar y se la quité. Y yo sabía que no era normal, aunque yo no sabía lo que se hacía con las partes íntimas, yo sabía que no era normal que un hombre hiciera esto. Y lo que no me pareció normal, a pesar de ser una niña, es que ella no me aconsejara y no me dijera, pues mira, eso no se hace, que no te vuelva a tocar, voy a hablar con esa persona, o quizá por miedo, que no hablara por miedo a esa persona, pero aunque sea,
Si vuelve a pasar, avísame. Voy a estar pendiente. Nunca te dejes de tocar de nadie. No, no recibí esos tipos de consejos, ¿eh? Porque yo podía, ahora que soy adulta, puedo decir, pues quizá le tenía miedo, pero ¿dónde está el consejo? ¿Dónde está no te dejes tocar de nadie? Ahí nadie te debe de tocar. ¿Dónde está? No. Como si nada. Pero yo sí que tenía claro, siendo una niña, que si esa persona lo volvía a hacer, yo le iba a quitar su mano de ahí como ya lo había hecho. Eso me ocurrió. En un curso que hice, el profesor me intentaba manosear. Yo dejé ese curso que mi progenitor una vez me llegó a pagar, y yo lo tuve que dejar porque el profesor me intentaba manosearme constantemente, era para manosearme y yo no me dejaba. Y no me atreví a hablarlo con mi madre por cómo era mi madre. No me atreví a hablarlo con nadie. El caso es que yo lo dejé y a nadie le importó que yo lo dejara. Nadie me preguntó por qué. Les dio igual. Les dio igual. Yo a mi corta edad y en mi niñez, en el maltrato que viví con mi madre, yo era obligada por mi madre a pasarle la mano a mi madre para que mi madre me la mordiera. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, mi madre me decía, dame la mano, y mi madre agarraba y me mordía, me mordía. Sí, me mordía aquí, me mordía. Me recuerdo que cuando yo iba a la escuela mordida por mi madre, me recuerdo que yo siempre tapaba la mordida, yo siempre tapaba mis mordidas, yo tapaba siempre mis manos de los golpes que ella me daba, yo los tapaba. Y si alguien me decía que eso, yo intentaba disimular con otra cosa. Eso me marcó, porque yo quedé traumatizada, yo lloraba por las noches, siendo adulta lloraba por las noches, joven, adulta, todas mis etapas, yo lloraba por la noche y recordaba mi llanto. Recordaba cuando ella me decía, dame la mano, y me mordía y yo se la tenía que pasar para que me mordiera. Y eso me dejó marcada, porque recordaba mi llanto, recordaba el dolor de la mordedura, recordaba cómo tenía que tapar mi mordedura para la mordida de mi madre en mis manos para que nadie me la viera. Otras cosas que me marcaron: recibí arañazos, los cuales tenías que tapármelo. Jalones, pisada, patada, empujadas, arrastrada, galleta, me rompía mi ropa. Mi madre solía peinarme muy bonito, tenía buena mano para el peinado y siempre me peinaba, y a ella le importaba peinarme ahora mismo. Si había algo que a ella no le parecía bien en mí, me lo deshacía a jalones, de un lado a otro, jalones, me arrastraba, me daba patadas, me pisaba, me daba... Mi rostro siempre fue como un ring del boxeo. Mi rostro siempre estaba acacheteado por mi madre, puras cachetadas, galletas, arañazos que yo me tenía, lo que se me veía me lo tenía que tapar para que nadie me lo viera, porque yo sentía vergüenza. Cuando la que tenía que sentir vergüenza por lo que hacía era ella. Yo sentía vergüenza de que me vieran con eso. Jalones arrastrada. Todas esas cosas me hacían sentir humillada. Me hacían sentir humillada y con la sed de venganza y el deseo de morirme por todo aquello que yo vivía. Yo estoy contando como un reflejo. No se puede contar en totalidad todo, pero estoy contando más o menos las partes que más me marcaron, porque fueron muchas las que yo viví. Me dolía mi cuerpo, me dolía mucho de los golpes que yo recibía de mi madre. Me recuerdo que al yo haber tenido ese accidente de muy pequeñita, porque cuando yo tuve ese accidente doméstico, yo no tenía los 2 años, entonces yo quedé marcada, como les dije en la primera parte, y recuerdo que cuando ella me pellizcaba en esa zona donde yo tengo las cicatrices de ese accidente que yo viví, que fue un accidente doméstico, una quemadura de 3er grado,
ya para morirme, que les expliqué en la primera parte cómo me entregaron al hospital para morir en casa. Yo me recuerdo que yo le estoy contando lo que a mí me contaron, lo que me contó ella y lo que me contaron los que estuvieron alrededor de ella en aquellos tiempos de ese accidente. Luego nos pueden decir, ¿cómo ella sabe que le entregaron para casa? Porque me lo contaron, todo me lo contaron. Me recuerdo que cuando ella me pellizcaba esas zonas, a mí me quedaba el dolor más grande que en una zona. Cuando ella me pellizcaba así por cualquier zona, me dolía, pero el pellizco en esa zona del accidente. Entonces eso me llevaba a mí al pensamiento de decir, cómo una madre no se conduele ni siquiera por ese accidente que tuvo esa niña y darle en esa parte donde está lesionada. Eso yo siendo una niña lo pensaba, yo pensaba muchas cosas. Algo que no os dije en la primera parte acerca de ese accidente, con ese accidente que yo pasé, ese accidente doméstico, una quemadura en 3er grado para morirme ya. Yo me recuerdo que a mí, y eso Dios me permitió acordarme porque yo estaba muy pequeñita para que yo me acordara de eso, pero yo me recuerdo que habían personas que decían, y mi madre también me lo contó eso, que yo estaba viva para un fin. Ella está viva para un fin. Ella ha quedado viva para un fin. Esa palabra me profetizaban a mí. Ella está viva para un fin. Ella tenía que estar muerta. Eso era lo que decían. Ella está viva para un fin. Esa palabra penetró en mí, muy pequeñita. Penetró en mí, muy pequeñita. Ella está viva para un fin. Y yo siempre me quedé, un fin, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me quedé con ese recuerdo, un fin, un fin, un fin. Pues el fin era venir a los caminos del Señor. Yo estaba viva para el fin que Cristo, para Cristo. Ese era el fin del cual me profetizaban. ¿Por qué? Porque el reino de la tiniebla sabe, cuando Dios tiene propósito en la vida de alguien, sabe que no lo va a matar. Lo que hace es que cuando el enemigo no te puede matar, cuando el enemigo no puede matar el propósito de Dios, entonces lo que hace es que lo marca. Entonces, como no me podía matar, lo que hizo fue que me marcó, usó a mi madre. Usaron a mi madre para marcarme psicológicamente, espiritualmente y con golpes y de todas formas. Me marcaron. ¿Por qué? Porque no me podían matar. Yo estaba viva para un fin. Esa palabra penetró en mis oídos desde muy pequeñita, penetró en mis oídos que yo estaba viva para un fin. Pero yo no lo había entendido hasta ahora, en este tiempo. El fin era Cristo. El fin era que yo era un propósito de Cristo. Ese era el fin del cual hablaba la gente, del cual Dios había puesto en la boca de la gente que le dijeran, dile a ella que ella está viva para un fin. Yo era un propósito del Señor. Ya ve como el diablo, el Señor lo reprenda. Y usó a mi progenitor para que me vendiera, me regalara, me iba a morir de hambre. El accidente para morirme y más cosas porque mi testimonio continúa. Me recuerdo una vez que algo que me marcó también fue que tuve un sueño. Yo vi en ese sueño, yo me acosté y yo vi en ese sueño un perro negro grande. Porque ahora que yo soy adulta es que me doy cuenta que yo tenía sueños, yo tenía revelaciones desde pequeña. Ahora que yo soy adulta es que me doy cuenta. Pero para mí antes era un sueño y ya está. Y yo vi ese perro negro que venía para donde mí. Un perro grande negro que venía así para donde mí. Y yo me recuerdo que yo de esa revelación que yo viví, yo me desperté así, yo le dije, llamé a mi madre y le dije, ay, he visto esto porque yo tenía las revelaciones, yo veía las cosas, solo que yo al ser una niña yo no sabía que esas cosas existían. He visto este perro así que venía y yo no le había hecho absolutamente nada a mi madre. Y mi madre me maldijo, me insultó, me dijo que yo era del enemigo porque la palabra favorita de mi madre era decirme que yo era de él, del enemigo, que yo le pertenecía a él, que yo era de él y que yo era de él, o sea, del diablo, el Señor lo reprenda. La palabra favorita de ella era que yo era del diablo, el Señor lo reprenda. Tú eres del diablo y muchacha de tal y tú eres de tal. Esa era su palabra favorita. Entonces, cuando yo le cuento ese sueño, ella lo que dice, me maldice, me insulta. ¿Qué yo le había hecho a mi madre? Nada. Es que mi madre estaba completamente marcada por el enemigo para que me maltratara. Nada le había hecho. Simplemente me acosté a dormir un poquito de día. Le digo, me pasa esto. Es que tú eres tal, es que tú eres de lo otro, es que tú eres... O sea... Le conté yo más sueños a mi madre, jamás. Yo vivía mis sueños, yo veía cosas que iban a pasar y luego las veía pasar y yo no le contaba nada. Porque
me insultaba, me maltrataba. Y eso, constantemente maltratada, humillada. Yo era constantemente maltratada y humillada por mi madre, muy maltratada, muy humillada, constantemente los insultos, los maltratos. Mi madre hacía algo que también me marcó, que fue que ella, por ejemplo, los maltratos que ella me daba, ella se los contaba a sus amigas, se los contaba y se reía de mí, pero las amigas no se reían. Yo incluso llegué a notar como vieron que le decían que no lo hiciera y ella se reía. Tú ves a ella yo le hago esto y cuando yo la cojo, mira, yo le hago esto, yo la pellizco, yo la arrastro, le doy patadas, le doy trompones. Ella se lo contaba a sus amigas y riéndose, y eso me marcó. Eso me marcó y me decía, ya verás el deseo de venganza que había nacido en mí, ya verás que cuando yo sea adulta y tú seas mayor, entonces tú no lo vas a contar igual, me voy a vengar de ti. Porque yo lloraba, yo me entraba para adentro a llorar, porque ella lo contaba así al lado mío, le daba igual. Yo ahí lo contaba y yo entraba para adentro a llorar. Yo sí recuerdo que las amigas no se reían de eso y le decían que no lo hiciera, eso sí que lo recuerdo, eso sí. Yo sufría mucho por eso, sufría mucho. Tuve mucha carencia en todo lo básico, pues tuve mucha carencia en todo lo básico. Yo, por ejemplo, mi ropita interior era una sola, la cual mi bragas, mi panty, como se llama en la República Dominicana, yo la lavaba, o sea, me bañaba, la secaba con la ropa sucia y me la volvía a poner. Así estaba yo. Tenía carencia por completo de todas las cosas básicas que debe de tener, ¿no? Pero yo no voy a culpar a mi madre de esto porque eran circunstancias que pasaban, ¿no? Yo no voy a culpar a mi madre de esto. Voy a contar ahora mi testimonio de cómo me destaparon para poder defecar. Todo lo que yo viví con esta situación. Bueno, yo les conté en la primera parte que cuando yo estaba pequeñita, tuve este problema de que yo dejé de ir al baño a causa de que, como mi madre no tenía la paciencia conmigo, como mi madre me pegaba, pues yo comencé a ver los parásitos y si ella iba al baño conmigo era terrible porque me pegaba. Entonces también necesitaba que ella fuera porque yo lo pasaba horrible cuando veía esos parásitos. Dejé de ir al baño, me tapé, no iba al baño, nadie me creía que yo no iba al baño, yo les decía que no iba al baño, yo duré años sin ir al baño, no me creían, decían que si alguien duraba tanto sin ir al baño se moría, pero es que claro, yo era un propósito del Señor y es verdad que se mueren, pero es que yo era un propósito, yo no me podía morir. Comenzó a caminarme una bola dentro, como si fuera una bola de pelota, como si fuera una pelota dentro de mi barriga. La pelota me caminaba de un lado a otro, la pelota me fue creciendo cada día más. Pasé muchos dolores, me dolía muchísimo porque yo no podía defecar, pero cuando me venía ese dolor, como que quería salirme, lo que llevaba adentro, lo que hacía era que manchaba y entonces se me manchaban las braguitas. Yo lo pasé muy mal, yo pasé muchas vergüenzas porque cuando me venía ese dolor yo me apretaba como si fuera un parto, Yo comparo el dolor que yo viví en esa etapa a un parto. Eso era terrible el dolor y ahora que yo sé lo que es parir porque tengo hijos, sé que el dolor es muy parecido porque era algo, esa pelota me caminaba en mi barriga y se me iba de un lado a otro. Me llevaron al médico quizá una vez, pero no hubo solución. Lo que me dieron no hacía nada porque no hubo solución. Me recuerdo en una visita que tuve a la casa de mi progenitor, yo me recuerdo que me llevaron donde una curandera. Esa curandera me ensarmó la barriga, como se le llama. Una curandera es allá una hechicera. Ella me ensarmó la barriga, ya sabéis, allá se le llamaba ensarmar. Esas cosas que ellos hacen de sus hechicerías, ¿no? Y me dieron unas botellas y eso no hacía nada. Cada vez que me venía ese dolor, eso era terrible. La pelota me crecía cada día más, se me formó una pelota, cada día más me crecía, la pelota me caminaba de un lado a otro, yo le decía, mire cómo me camina la pelota de un lado a otro.
el dolor cada vez, vergüenzas, porque cada vez que me manchaba yo apestaba. Yo apestaba y era yo, si yo estaba jugando con un grupo de niños y me venía ese dolor y yo me componía como podía así, luego me manchaba, entonces esa mancha apesta, alguien apesta y era yo. Yo pasé me llegaron muchas vergüenzas, muchas. Eh, Al final hubo un día que estábamos en una mañana, me recuerdo, estábamos con ese marido que estuvo mi madre, que fue un buen ser humano conmigo y que fue un buen ser humano con ella, aunque haya tenido sus defectos personales entre ellos, pero fue un buen ser humano con ella y conmigo también. Y, y yo me recuerdo que estábamos ahí y en una mañana yo comencé a sentir un dolor debajo de mi brazo. Me comenzó a doler fuerte y me comenzó a doler y como él estaba ahí y él sí que me prestaba atención y me daba cariño, yo le decía que me dolía y le decía a ella, porque ya era un dolor. ¿Qué pasa? Que él dice, yo me recuerdo que me decían, no te da vergüenza, hay otros niños, no te da vergüenza lo que estás haciendo. Y yo es que me duele, me comenzó a doler el otro lado. Me comenzó a doler el cuerpo, las piernas, los brazos, me comenzó a doler todo. Y cuando me comienza a doler todo, entonces este hombre se preocupa y ella ya ahí también se vio preocupada porque ya no era normal. Yo no paraba de llorar y me estaba doliendo todo el cuerpo, mis piernas, todo me comenzó a doler. Me sacaron urgentemente a prisas y corriendo. Este señor se metió en una clínica que tuvo que pagar él como pudo porque era no pobre, como pudo fue pagando porque era no pobre, pero él se metió en el primer lugar que encontró y lo primero que él encontró para que atendieran esa urgencia, la cual yo me estaba reventando de los dolores, era en una clínica. Me entran a la clínica y en esa clínica enseguida me comienzan a chequear. Yo creo que tenía 12 años cuando me ocurrió, ya tenía los 12. Me comienzan a chequear, me comienzan a ver y me hacen sonografía y con la sonografía, con los estudios, los dolores en mi cuerpo, ya me estaba doliendo todo mi cuerpo, todo era un dolor, no me podían tocar, todo me dolía, como cuando una persona está enferma de cáncer ya hacia el final, que ya le duele todo el cuerpo, así estaba yo. Y cuando ahí este doctor me vieron la pelota, entonces ya ahí se dieron cuenta que yo lo que estaba era tapada y que yo lo que estaba era que me estaba muriendo, que yo lo que iba era a reventar, yo me estaba muriendo. Me atendieron de urgencia, me trataron y allí me destaparon. Allí duré quizá una semana o dos ingresada. Quizá entre 1 o 2 semanas ingresada estuve yo en ese lugar. Allí me destaparon. Me destaparon poco a poco, son médicos, supieron que estaba tapada. Me preguntaron cuánto tiempo hacía que no iba. Yo les expliqué que desde muy pequeña yo no iba. Y era asombrado porque yo tenía que estar muerta. Pero ¿por qué yo no estaba muerta? Porque era un propósito del Señor, porque el Señor había marcado mi vida, porque el Señor me había marcado. Por eso yo no estaba muerta y se asombraban. Y hoy contándote este testimonio, para la gloria de Dios, se asombraban de que yo no estuviera muerta. No me creían que yo había durado tantos años sin poder defecar, no me lo creían. Y se asombraron, quedaban asombrados, pero al final pues buscaron toda la solución y me destaparon. Me hicieron ya ir normal, me enseñaron a ir normal y eso. Le digo que yo duré ingresada como 2 semanas y casi me iban a hacer la operación ya urgente para abrirme y sacar todo así. Pero fue el mismo Dios que no sucedieran las cosas así. El Señor le dio la inteligencia para que lo hicieran de otra manera. Y lo que me sacaron de allí fue horrible. Eso fue mucho dolor. Yo pasé por mucho dolor cuando me sacaban todo lo que tenía ahí. Y fue horrible, ese proceso fue horrible.
Fue horrible, pero gracias al Señor quedé libre de lo que me había pasado. Le dijeron que si no me llevaba tiempo me iba a morir. O sea, iba a caer muerta porque era para caer muerta ya. Y miren dónde llegó que los problemas que yo tenía de no pudiera defecar, lo que yo pasaba, la tendencia de mi madre era golpes. Mira dónde llegó, golpes, golpes, golpes y golpes, con una situación grave. Golpes y golpes. ¿Por qué yo no estoy muerta? Porque yo era un propósito del Señor, pero otro niño que Dios no lo hubiese marcado para un ministerio, pues se iba a morir. Porque yo lo que recibí era golpes. Yo no recibí atención. Ya, eso, cuando ella me llevó al médico, eso fue un día ya. Eso no, o sea, no me atendieron. Eh, 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 voy a dejar esta parte hasta aquí y ahora vengo con la tercera parte. Ahora vengo con la tercera parte para no hacerlo tan excesivamente largo. Ahora vengo con la tercera parte de mi testimonio, primera fase, hasta ahora.